Buena, concédame 30 minutos y un chin más y les presentaré el país y el resto del mundo. Iniciamos con una noticia de último minuto. Un cilindro de gas ha explotado en un residencial en esta noche en la torre residencial Intempo, ubicada en la calle H en el sector Villa Marina en el Distrito Nacional. Varias personas heridas, según informó el general intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Luis Frometa Erasme. Recabamos mayor información sobre este lamentable suceso. Un cilindro de gas, reitero, ha provocado una explosión en la torre residencial Intempo en el sector Villa Marina en el Distrito Nacional. Tendremos más detalles en la hora cero de Telenoticias. En otro orden, la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, la ANDECLIP, advirtió hoy que no defenderá a ningún miembro, estoy citando sus palabras, que resulte involucrado en caso de supuesta corrupción o desfalco en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Fabiola Núñez conversó además con el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, quien aseguró que el Ministerio Público debe investigar a todo el personal de salud, pero también garantizar que haya consecuencias. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, aseguró hoy que el órgano persecutor investiga a clínicas y a galenos para determinar si procedimientos médicos falsos pusieron vidas en riesgo. En ese sentido, el presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, dijo que hasta el momento no hay miembros de ese gremio que hayan incurrido en irregularidades, pero envió una advertencia contundente para quienes resulten involucrados tras las investigaciones del órgano persecutor. Absolutamente y total. Y que le quede claro a usted, si algún miembro de ANDECLIP ha cometido eso, que no espere que nosotros lo vamos a defender. Que espere y se atenga a las consecuencias de lo que hizo. Porque nosotros en todo momento siempre le decíamos, no a nuestros miembros, no acepten asuntos de pago que le vengan a vender, asuntos de instrumentos, ni para las reparaciones, ni para facturas, ni esas cosas. Nosotros nunca aceptamos ese tipo de cosas. Por otro lado, el expresidente del gremio que agrupa a los médicos, Wilson Roa, se mostró a favor de que se amplíen las investigaciones en todo el sistema de salud. Entiende que este es un caso complejo y grave que debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y los médicos están en quiebra también, la mayoría. Y los que hayan incurrido en incorrecciones, que le digan a la población por qué lo hicieron. Todo el que está involucrado con su cuenta que no es tan clara debe dar una explicación de su nivel de compromiso. Según establece el expediente, el Ministerio Público encontró una serie de anomalías que vinculan a médicos, entre ellas las consultas ginecológicas de hombres, colocación de stents coronarios sin necesitarlo a pacientes con situaciones en el corazón, abultamiento en el número de quimioterapias a pacientes con cáncer, hemodiálisis a personas ya fallecidas, entre otras. Será este jueves a las 12 de la tarde cuando abogados, imputados y fiscales vuelvan a encontrarse frente al juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conocerá esta medida de coerción, donde el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva en contra de los 10 imputados. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. El supuesto desfalco en el Seguro Nacional de Salud, en el SENASA, parece sacado de una película casi de terror. Al escuchar al Ministerio Público, mire, a no poco se nos ha erizado la piel cuando oímos la manera en que operaba la estructura corruptiva en esa institución. La procuradora Jenny Berenice Reynoso no descarta que sean incluidos decenas de personas más, así como lo oyen, decenas, hasta cientos de personas. Escuchemos este informe que ha preparado la periodista Wayne Polanco.
El caso Senasa es de alta prioridad para las autoridades judiciales, por lo que el Ministerio Público va detrás de lo robado. Así lo asegura la máxima representante del Ministerio Público al hablar sobre el que puede ser el mayor caso de corrupción de la República Dominicana, Senasa. El Ministerio Público sí va a salir por recuperar cada centavo que se haya sustraído. Que ha sido muy indignante ver que a una persona le pusieron ¿verdad? Me debo reservar el nombre por este momento, pero a una sola persona se le hicieron más de 5 procesos de cateterismo sin necesitar solo uno. Afirma tener pruebas que comprometen y mantienen bajo la lupa a médicos y centros de salud. Damos certeza es que habrá más porque ya los resultados, las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas. Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente que estos procedimientos no se hicieron solos. Según el expediente, los imputados podrían haber afectado al Estado Dominicano con al menos 15.000 millones de pesos y no se descarta la ampliación del caso. Es evidente que el caso Senasa no ha concluido, es evidente que más personas serán imputadas, todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Por este entramado de corrupción enfrentan la justicia Santiago Jacín, es director de Senasa. Además de Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rit Estrella, Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alan Spickler, Ada Ledesma Uviera y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes estarán siendo juzgados bajo los nuevos Código Penal y Procesal Penal. Para Telenoticias, Wayne Polanco. Las supuestas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud bajo la administración del doctor Santiago Jacín incluyen sobornos, cobros de comisiones y autorizaciones de consultas de hombres en el ginecólogo, mientras el abogado del principal implicado dice que la investigación está plagada de incongruencias. Paola Báez nos amplía. El documento de solicitud de medida de coerción a los 10 implicados en el desfalco a Senasa indica que en la institución se estableció un esquema fraudulento que incrementó significativamente el monto de autorizaciones anuales que no se relaciona con la población afiliada. Asimismo, establece el uso de servicios con duplicidad no reconocidos por los usuarios y no brindados a la ARS, y según el Ministerio Público, se evidenció la autorización no pertinente de consultas especializadas de ginecología para hombres. El abogado Miguel Valerio, quien representa al exdirector de la institución, dijo que la investigación tiene muchas incoherencias que serán demostradas en el tribunal. Enriquecimiento ilícito, que fue por donde empezó, estoy diciendo de que los bienes que él está describiendo son todos antes de que él fuera funcionario y que el único que adquirió como funcionario fue con un préstamo que está documentado, con lo cual hemos empezado a ver y tenemos más de un 70% de incongruencia en ese documento. La Fiscalía sostiene que Jacín designó a José Ortiz Giraldes, su amigo de 30 años, como intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales entre un 25 y un 30% de la facturación con las empresas contratadas a través de empresas ficticias que emitían facturas por servicios nunca prestados, lavando más de 949 millones entre finales de 2020 y agosto de 2022. Con el testimonio del amigo, el órgano persecutor busca probar el mecanismo operativo en el que supuestamente Jacín notificaba a Ortiz con la frase clave de que había llovido, cuando los pagos del Senasa a los contratistas eran efectuados para la exigencia del soborno. Y afirma que Ortiz convertía el 90% del dinero a dólares y se lo entregaba personalmente a Jacín en lugares discretos como vehículos, restaurantes o apartamentos alquilados en la Torre Arpel, mientras retenía una comisión del 10%.
Lo veremos en el tribunal y ahí lo vamos a interrogar y ahí vamos a ver la credibilidad de su información. Lo que yo digo es que todo ese dinero que se habla ahí es falso y que he dicho que es incongruente, que hay incongruencia en la acusación, porque no se compadece el modus vivendi del señor Jacín con lo que dice el Ministerio Público. El presunto entramado de corrupción es investigado bajo cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El grupo para el que el Ministerio Público pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva será presentado nuevamente ante el juez de atención permanente este jueves a las 2 de la tarde. Para Telenoticias, Paola Báez. Tiempo de la palabra es miércoles. Las buenas noches y la bienvenida, como cada miércoles, para Francisco Guillén Blandino. Acá en la redacción, ahora usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. La República Dominicana está presenciando hoy el caso de corrupción más grande de toda su historia. Nunca antes el país había visto un desfalco de esta magnitud, ni un golpe tan directo al corazón de uno de los servicios públicos más esenciales. Hablamos de una desviación de casi 16,000 millones de pesos. 16,000 millones de pesos robados en contra de la salud de los dominicanos y dominicanas más vulnerables. Robados a costa de medicamentos, de atención hospitalaria, de tratamientos urgentes, de la estabilidad misma del sistema de cobertura de salud. Pero mientras miles de personas de escasos recursos no tenían cobertura suficiente ni para comprar una pastilla de 400 míseros pesos, esos corruptos se estaban robando el equivalente a unos 10 millones de pesos por día, según las cifras dadas por los fiscales. Por eso, con justa razón, se ha afirmado que este es el caso de corrupción más grave que se haya procesado, según ha dicho el propio Ministerio Público. Para que entendamos la magnitud del desfalco, los montos del caso Senasa son 4 veces mayores que los del caso Antipulpo, el doble que el caso Medusa, 6 veces más que el caso Renove, 70 veces más grande que el caso de los supertucanos y 3 veces más grande que el caso de Odebrecht. Escuchen bien, 3 veces más grande que el caso de mayor impacto internacional por sobrevaluaciones de obras públicas en toda América Latina. Hoy, el Salón de la Fama de los Corruptos de la República Dominicana recibe a sus máximos exponentes, el cartel que ejecutó el mayor desfalco de la historia de este país. Y lo más indignante es que lo hicieron en perjuicio de la salud del pueblo dominicano. Uno no puede evitar preguntarse cuántas vidas se perdieron esperando la aprobación de una cirugía o un medicamento por parte del Senasa. Cuántas familias quedaron en la ruina por una gestión indolente, inhumana e inmoral. O cuántos enfermos siguen hoy sin cobertura para atención médica, mientras el gobierno hasta hace poco celebraba que 7.6 millones de dominicanos estaban supuestamente garantizados por ese seguro de salud. Preparando este comentario con una decepción que se monta encima de mi incredulidad, me encontré con una publicación del día 29 de junio del 2025 en la página web del propio Senasa, donde ellos mismos se describen como el pilar de la protección social y espina dorsal de nuestro sistema. Una publicación que irónicamente salió pocos días después de la denuncia que hizo el partido Fuerza del Pueblo sobre la grave crisis financiera y de gestión en esa institución, advirtiendo además sobre un déficit de más de 3,000 millones de pesos que definitivamente se quedó corto en el cálculo. Esa denuncia, que fue ampliada por otros partidos políticos y técnicos del sector y por la importante labor del periodismo de investigación, fue respondida por el presidente de la República el día 30 de junio, apenas 5 días después de haber sido hecha. El presidente Abinader fue tajante, dijo que no había déficit en Senasa y acusó a la oposición de querer perjudicar a los afiliados. La realidad nos golpeó en la cara y hoy amanecemos
con el caso de corrupción más grande de la historia de nuestro país. Negaciones, contradicciones, ocultamientos y burlas fue lo que recibió el pueblo dominicano ante las denuncias de la oposición y de los periodistas. Y ahora, después de 5 años de una gestión sin controles, sin supervisión y sin transparencia en el SENASA, y después de desacreditar a quienes advirtieron lo que estaba ocurriendo, el gobierno pretende montar una narrativa para ponerse la medallita de la lucha contra la corrupción. Yo les recomendaría la sabiduría del silencio. Ya el caso está en manos del Ministerio Público, un Ministerio Público que, según quienes impulsaron la reforma constitucional del 2024, hoy es más independiente que nunca. A ese Ministerio Público entonces es que le toca hablar, accionar y buscar sanciones. Porque para el gobierno, para los funcionarios, para la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, para los voceros oficialistas y para los demás funcionarios, el tiempo de hablar con la verdad venció el 30 de junio del año 2025, cuando negaron todo y minimizaron a la oposición. Ahora, la conversación le pertenece a la justicia. A partir de ahora, hay muchos otros temas en los que el gobierno puede empezar a rectificar, pero con la verdad y con la humildad de saber que no siempre se es martillo. Pasen ustedes buenas noches, usted tiene la palabra. Gracias, ya habló Francisco Guillén Blandino. Ahora usted tiene la palabra. Amigos, el dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo hoy que el PRM buscó dinero del narcotráfico para realizar sus campañas proselitistas. Paola Mateo nos dice más. Hizo el PRM que buscó dinero del narco. Había mesas en Santiago, yo recuerdo, que la candidatura presidencial nuestra, en ese momento era Gonzalo, el PLD daba 50,000 pesos de logística por cada mesa para la gente que vaya, la comida y toda esa logística que se requiere. Y el PRM daba 200,000 y ellos estaban en oposición. El PRM decidió buscar dinero del narco para poder financiar su campaña. Al ser abordado sobre si no teme que en el PLD aparezca algún narcotraficante, esto fue lo que dijo. Sí salió que le den con todo el cubo del agua, pero yo no he visto lo que pasa ahora en el PRM, ¿no? Sobre el reciente caso de corrupción en el SENASA que involucra a funcionarios del gobierno del PRM que apoyaron la campaña de ese partido en 2020, expresó que en este momento en el país hay una corrupción generalizada. Pero lo mismo pasó en el Ministerio de Educación, lo mismo pasó con la compra del carbón en Punta Catalina, lo mismo pasó en una serie de escándalos que hay en este gobierno y otros que están tapando. Mira, yo me reúno con muchos amigos, empresarios, y no hay casi todas las dependencias públicas para que le paguen, tienen que dar un 10, 15%. Hay una corrupción generalizada en este momento. Pregúntenle a los que tienen que buscar un permiso. Vayan a buscar un permiso y si no pagan dinero no le van a dar nada. Entre los otros temas que abordó están el reciente apagón general que sufrió el país, el cual atribuyó a la incapacidad de las autoridades. Asimismo, se refirió al alto costo de la vida y a la justicia independiente en el país, afirmando que la justicia tiene una amenaza muy seria de politización. En el Constitucional están poniendo jueces amigos, en la Suprema también. No están televisando los votos. ¿Dónde está la transparencia? Antes yo recuerdo que el PLD era público. ¿Dónde está el esfuerzo que están haciendo? Domínguez Brito se refirió a estos temas al ser entrevistado en el programa Capicúa con Varsovia. Para Telenoticias, Paola Mateo.